Este es el tema que vamos a ver en esta mañana. Jesús sigue siendo Dios hoy, ahora. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos cristianos. Me quedé pensando un segundo, porque quisiera decir pocos, pero no. Hay muchos cristianos que tienen a Jesús, a Dios, lo tienen como un referente en el pasado, como el Dios que hizo milagros en el pasado, como el Dios todopoderoso, como que del futuro, que va a venir por nosotros, pero no lo tienen como el Jesús, como el Dios de ahora, de hoy, que está con nosotros y que se interesa en los problemas que tenemos en la vida, en el hoy, en el ahora. Es por eso que el tema es: Jesús sigue siendo Dios hoy, ahora. En Hebreos capítulo 13, versículo 8, Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice justamente aquello: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, Jesucristo, es el mismo Dios todopoderoso que hizo maravillas en el pasado y que va a ser haciendo maravillas en el futuro y que ha prometido venir por nosotros. Es el mismo que sigue haciendo milagros hoy, en el mes de octubre del 2025. Sigue haciendo milagros y maravillas para la honra y gloria de su santo nombre. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos lo creen? Entonces dale el más grande aplauso, hermano. Y a su nombre. Gloria a Dios. Es por eso que dice la Escritura, hermano, que donde dos o tres estén reunidos, dijo Cristo, ahí estoy yo en medio de ellos. Y aquí habemos más de dos o tres, sabemos muchos más. Por lo tanto, Jesús está en este momento en medio de nosotros. Uy, parece que usted no lo cree, ¿se da cuenta? Voy a repetirlo, hermano. En el primer culto la gente saltó hasta el techo cuando dije eso. Estoy diciendo que la Biblia dice que donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, dijo Jesús, ahí estoy yo en medio de ellos. Y aquí habemos más de dos o tres reunidos, muchos más. Por lo tanto, Jesús está en este momento en medio de nosotros. Dale un aplauso a Jesús con todo el corazón. Aleluya. ¿Sabe por qué está en medio de nosotros? Porque Él se interesa en los problemas que tenemos en la actualidad, en el hoy. Mire, ¿para qué necesitamos a Jesús para el pasado si el pasado ya pasó? Valga la redundancia. ¿Para qué lo necesitamos para el futuro? Sí, lo vamos a necesitar para el futuro, pero después. A Jesús, a Dios, el poder de Jesús lo necesitamos hoy para resolver los problemas de hoy, de ahora. Amén. Y Dios, Cristo Jesús, nos ama como nuestro Señor Jesucristo es tan amoroso. Es como nosotros que somos padres, las hermanas que son madres, que aman a sus hijos. ¿Cuántos aman a sus hijos? No hay necesidad que le pregunte. Yo sé que usted ama a sus hijos como yo también amo a mi hijo, porque así es el corazón de un padre o de una madre normalmente. Ahora imagínese el amor de nuestro Padre Celestial. Él nos ama de tal manera que Él quiere que entendamos que Él es nuestro Dios también para el día de hoy, para el ahora, para el presente, que es cuando más le necesitamos. Pero se nos olvida a veces, porque tenemos el concepto, lo tenemos a Jesús en términos de pasado o de futuro, pero no de presente. Y el mensaje de hoy día es para que tú lo tengas en tu corazón a Cristo Jesús como el Dios, claro que sí, del ayer, como dice Hebreos, y del futuro, pero también del presente. Amén. Usted dice amén, pero fácilmente se nos olvida. Imagínense que
que a Marta y María se les olvidó eso. Y Marta y María, las hermanas de Lázaro, eran mujeres consagradas a Dios, eran convertidas a Cristo y amaban a Jesús y creían en Él. Pero resulta que cuando llegó el día de que creyeran en Él, en el momento más difícil de su vida, en el día de hoy que le tocaba, no creyeron. Jesús era amigo de Marta y de María y de Lázaro. Eran 3 hermanos que vivían en una aldea llamada Betania. ¿Cómo se llamaba la aldea? Betania. Y Betania estaba cerquita de Jerusalén. Cada vez que Jesús iba para Jerusalén, pasaba por Betania para saludar a sus amigos. Él amaba a Marta, a María y a Lázaro. Y ellos lo hospedaban, le decían: Jesús, bienvenido, Señor Jesús, bienvenido. Para ellos creyeron en Jesús y entregaron su vida a Cristo. Él era su Salvador. Imagínense qué privilegio tenían ellos, Marta y María y Lázaro, de hospedar a Dios en carne en la casa de ellos. A Dios hecho carne en su casa. Y se quedaba en la casa de ellos, ahí comía en la casa de Marta y María y Lázaro. Jesús los amaba. Pero un día Lázaro se enfermó y resulta de que Marta y María esperaban que se sanara pronto, pero no se sanó, sino que empeoraba. Entonces llamaron a un médico, vino el médico y lo miró, le mandó una receta, compraron la medicina y Lázaro no mejoraba, más bien empeoraba. Llamaron a otro médico y el médico hizo lo que podía, pero Lázaro seguía empeorando, hasta que por último, en la desesperación, Marta y María mandaron a alguien a ver a Jesús, porque Jesús no estaba en ese momento ahí, estaba en otro lugar. Mandaron a alguien a ver a Jesús y le mandaron con el mensaje siguiente. Le dijeron: Señor, ven pronto a nuestra casa, porque el que tú amas, Lázaro, está enfermo de gravedad. Y entonces ellas estaban con ansiedad esperando que Jesús viniera a la casa y orara por Lázaro. Y Lázaro, ellas estaban seguras de que Lázaro iba a ser sanado por el poder de Jesús. Y estaban esperando, tocaban la puerta y se iban corriendo pensando que era el Señor. Y cuando veían, no era el Señor, era otra persona. Escuchaban por ahí, escuchaban que alguien caminaba por afuera, pensaba: ¡ay, es Jesús que ya llegó! Y cuando se asomaban por la ventana, era el vecino que estaba al lado haciendo alguna cosa. Pero Jesús nunca llegó. Y Lázaro murió. Y cuando Lázaro murió, imagínense el drama, hermano, de 2 hermanas que se le muere el hermano, número 1, un ser amado. Número 2, Lázaro era el que sostenía el hogar, era el hombre de la casa. Para ese entonces ya los padres ya no vivían, habían fallecido los padres de ellos 3. Era una tragedia y tal vez un vecino, viendo esa tragedia, les ayudó a Marta y a María a sepultar a Lázaro. Ellas estaban descorazonadas, estaban desesperanzadas porque Jesús no llegó. Pero al 4º día llega Jesús. Y cuando se enteren de que Jesús llega, hermano, hermana que está acá, Marta fue la primera que se levantó y salió corriendo para encontrarse con Jesús. Jesús ni siquiera había entrado ya en la aldea y Marta llega y se postra de rodillas delante del Señor Jesús y le dice: Señor. En Juan capítulo 11 está aquello: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Así le dijo. Vamos a ver en el versículo 21, por favor, Juan 11, 21. Dice: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. A manera de reproche se lo dijo, hermano querido, a manera de reproche. Y el Señor Jesús se entristeció en su corazón. Claro, porque Lázaro murió. Eso es lo que leemos en la palabra, que Jesús hasta lloró, dice en el versículo 35. Pero se entristeció. ¿Por qué se entristeció? Porque Marta creía que Jesús
si Lázaro, su hermano, estaba vivo, él podía sanarlo, pero no creía que aún estando muerto Lázaro, el Señor podía resucitarlo. ¿Cuánto me están siguiendo el mensaje? O sea, Marta tenía fe para que Jesús lo sanara al hermano, pero no tenía fe que Jesús podía resucitar a su hermano. Tenía fe 4 días antes de que Lázaro estaba vivo, pero 4 días después, cuando estaba muerto, en el presente, en el hoy, no tenía fe. Y entonces eso entristeció a Jesús. Jesús se entristece cuando nosotros decimos que creemos en Él, pero cuando viene el día malo, nosotros no creemos verdaderamente en Jesús, de que Él puede hacer un milagro en su vida. Marta estaba en esa situación y el Señor Jesús, para animarla y motivarla en la fe, o sea, la fe de Marta estaba por los suelos. Cuando ella había visto, al igual que su hermana María, a Jesús hacer milagros. Entonces ella sabía en su corazón que Jesús podía sanar y también podía resucitarlo al hermano, pero ella no pensó en términos de presente, sino de futuro. Porque cuando Jesús le dice después, ¿sabes qué, Marta? Tu hermano Lázaro resucitará. Entonces, lo que estaba diciéndole Jesús, que yo he venido para transformar las circunstancias. Yo he venido para cambiar el destino de tu familia, Marta, el destino de tu hermano. Tu hermano va a resucitar hoy, eso es lo que le decía. Y Marta le responde, mire cómo le responde. Sí, yo sé que va a resucitar, pero en el día postrero. O sea, al final de todo, él va a resucitar, Lázaro. Note, Marta se había quedado en el pasado. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y se trasladaba al futuro, a la resurrección de los muertos, que es al final de todo. Allá, pero en el presente no estaba Marta con la fe de que Dios podía hacerle un milagro. Entonces Jesús se entristeció de una manera tal que le dijo, ¿sabes? Se puso a pensar Jesús, ay, esta Marta no tiene la fe de que yo puedo resucitar a su hermano. ¿Será porque cuando yo siempre he venido, ella está atareada en la cocina, haciéndome ricas comidas, pero no como su hermana María, que cuando yo vengo, ella está a mis pies, aprendiendo, escuchándome las enseñanzas que yo doy? Entonces le dijo a Marta, ¿sabes qué, Marta? Llámala a tu hermana María. Porque Jesús pensaba que María, usted ha leído la Biblia, que cuando Jesús llegaba a la casa de ellos, a Lázaro nunca se lo veía por ahí, pero Marta era la que cocinaba, la que hacía unas ricas comidas, pero estaba atareada en la cocina, y María estaba a los pies de Jesús escuchando las palabras de Jesús. Entonces Jesús pensó, bueno, la mandó a ver a María. Entonces Jesús pensó, María sí va a creer, ella no va a venir como Marta a manera de reproche. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. No, yo estoy seguro que ella, como es una mujer más consagrada que su hermana, yo estoy seguro que me va a decir, Señor Jesús, mi hermano murió, pero yo tengo la fe que tú hoy lo puedes resucitar, que tú lo vas a levantar de entre los muertos. Yo estoy seguro de eso, pensó Jesús. Entonces Marta llegó a la casa y le dice a su hermana, ñaña, Jesús te llama, vamos. Y entonces cuando María escuchó eso, salió corriendo al igual que Marta y se tiró a los pies de Cristo de rodillas delante del Señor. Y cuando se tiró a los pies de Cristo, no le dijo que lo resucite, ni por aquí le pasó, ni por aquí en la mente le pasó eso, que lo resucite a su hermano, sino que le dijo lo mismo que le dijo Marta: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús más se entristeció porque vio que no tenían la fe de que Él podía hacer un milagro en ese momento. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Jesucristo es el mismo de ayer y también del futuro, pero Jesucristo hoy, ahora, en este momento quiere y puede hacer un milagro en tu vida tan grande que la gente va a dar la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a su nombre.
y a su nombre. Aleluya. Dios, Él está interesado en los problemas de nuestra vida, hermano, pero en términos de hoy, en términos de ahora, Dios es todopoderoso, de tal manera que tú y yo podemos esperar un milagro de parte de Él, porque Él está con nosotros en este momento ahora, aquí está con nosotros. Pero pastor, no lo veo. Pero hermano, tú sabes que Dios es espíritu. Y por la fe la Biblia dice que Él está en medio de nosotros. Él está aquí en medio de nosotros. Dile a Jesús: Señor Jesús, te adoro porque estás en medio de nosotros. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Las dos le entristecieron a Jesús por la falta de fe. Imagínense. Y entonces el Señor les pregunta, ya dejó eso de lado y les pregunta: ¿dónde le pusieron? ¿Dónde le pusisteis? Entonces acá, Señor, vamos a la tumba. Ya estaban en la tumba ahí. Y entonces el Señor les dijo a ellas, Él dijo: quitad la piedra, les dijo. O sea que quiere decir que había que quitar la piedra. Así eran las tumbas en el pasado, en esa región de Palestina, en Israel. Era una cueva donde se ponía no solamente uno, depende del tamaño, a veces varios miembros de la familia en la misma tumba. Y tenían una puerta o piedra que tapaba la tumba, que era rodante. Se hacía como un canal ahí, un canalete, cosa que era pesada, pero sí se la podía rodar. Entonces, a eso se refería Jesús cuando dijo: quitar la piedra, hermano, en el versículo 39, dice aquello. Entonces, en ese momento, Marta y María no se imaginaron que Jesús le dijera eso. Porque ellas estaban pensando en términos de pasado y futuro, pero no estaban pensando en términos del hoy, de que en este momento Jesús podía resucitar a su hermano. Y se quedaron sin palabras. Y más bien los judíos que le acompañaron a María, dice que estaban muchos judíos en la casa de ellas. Y cuando María salió corriendo para encontrarse con Jesús, dice que muchos judíos se fueron con ellas pensando: va a la tumba de Lázaro para llorar allá a su hermano. Y entonces los judíos que estaban ahí se estaban burlando y estaban menospreciando lo que Jesús estaba pidiendo. Cuando Jesús dijo: quitad la piedra, o sea que quiten la piedra, no se refería a que los judíos lo hicieran, porque los judíos que estaban ahí no creían en Jesús. No creían en Jesús, pero Marta y María eran hijas de Dios. ¿Cuántos acá son hijos de Dios? Entonces el Señor Jesús tenía la fe. Imagínense, Jesús tenía la fe de que sus hijas espirituales, que sus hijas creyeran en que Él en ese momento podía hacer un milagro, ahora podía hacer un milagro, resucitar a Lázaro. Y entonces María, escuchando las voces de los judíos que criticaban aquello, que cómo van a quitar la piedra si ya tiene 4 días ahí pudriéndose, ya está apestando el cadáver. Entonces María le dijo a Jesús: pero Señor, ya tiene 4 días de muerto, ya hiede, ya huele mal. Note la incredulidad de María. No, o sea, creía que podía sanarle si estaba enfermo, pero no creía que lo podía resucitar a su hermano. Y entonces Jesús se dirigió a ellas dos, no a los judíos, sino a las dos, que movieran la piedra. Si ellas no movían la piedra, escúcheme bien, Jesús no hacía el milagro de resucitar a Lázaro. ¿Lázaro resucitó o no resucitó? Resucitó. Pero ¿por qué Jesús le dijo que quiten ellas las piedras? No le dijo a los judíos, porque al que no cree, Jesús no lo toma ni en cuenta. Si tú no crees, créeme que Jesús pasa de largo. Pero si tú crees, Él se va a detener en el hoy, en el ahora, para hacer un milagro en tu vida de una forma milagrosa. Dios
va a hacer las cosas para que el problema que estás pasando sea resuelto para la honra y gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dale un aplauso al Dios Todopoderoso que tenemos hoy, ahora, now. Hasta en inglés le estoy hablando yo. Dígale que está a su lado, what happened, man? Dale un aplauso a Jesús. Yo le pregunto a usted, ellas no creían en el poder de Jesús en ese momento, en el ahora. Creyeron en el poder de Jesús en el pasado, hasta 4 días antes. Pero murió el hermano, se desvaneció la fe en Jesús. Y creían sí en el Jesús del futuro, que iba a levantar a su hermano de entre los muertos, en la resurrección de los muertos al final de los tiempos. Pero no creían en el Jesús de ahora. Y así hay muchos cristianos en este tiempo que creen y se han detenido en el Jesús del pasado, de hace 2000 años, que hace milagros y sanidades y prodigios y maravillas. O se han extendido hacia el futuro de que Cristo de aquí a 1 año me va a hacer el milagro, de aquí a 10 años, y que pronto viene y que me lleva al cielo. Es verdad, así dice la Biblia. Y ese futuro puede ser hoy mismo que Cristo venga. ¿Cuántos dicen amén? Pero no creen que hoy les puede hacer un milagro el Señor, que hoy puede cambiar el drama de tu vida en un así, en un de repente, en un hoy, en un ahora. Y entonces, ¿por qué cree que Jesús le dijo quitar la piedra? Les dijo a Marta y María, porque si no lo hacían era porque no tenían fe. Y en ese momento Marta y María tenían dos opciones. La opción de Jesús, de creer en la palabra de Jesús que le decía, quitar la piedra, quitar la piedra. Que significaba que Él iba a resucitar e iba a hacer el milagro. Y la otra opción era la de los judíos, que decían de que eso no iba a suceder. Y así es en este tiempo. Y ellas tenían que tomar una decisión, una de las dos opciones. O creerle a los judíos y quedar bien con los judíos. Y que es más, Marta, eso es lo que quiso hacer al principio. Le dijo a Jesús, no actuó enseguida Marta. Jesús le dijo, quitar la piedra. Y lo primero que dijo Marta fue, Señor, ya tiene 4 días de muerto. Ya hiede, ya pesta. ¿Usted cree que eso es fe? Le pregunto, ¿usted cree que eso es fe? No. Entonces, en principio, Marta estaba creyendo más a los judíos que a las palabras y promesas de Jesús, que al poder de Jesús. Y yo me imagino que María le dice, oye, ¿qué te pasa? Es el Señor que nos está pidiendo eso. Al final, escúcheme bien, movieron la piedra, pero si ellas no quitaban la piedra, Jesús no resucitaba a Lázaro. Ahora yo le pregunto, si la piedra estaba puesta en la tumba y Lázaro adentro, ¿usted cree que Jesús con la piedra puesta igual, usted cree que Jesús no lo podía resucitar a Lázaro? ¿Lo resucitaba o no lo resucitaba? Claro que sí. Él lo podía resucitar con la piedra ahí y resucitar a todos del cementerio. Pero ¿por qué les dijo que quitaran la piedra? Porque eso denotaba que tenían fe en la palabra y en el poder de Jesús en ese momento, en ese hoy para sus vidas. Quitar la piedra es lo que Dios te dice a ti también hoy día. Ya te voy a decir qué significa, pero primero entiende lo que Dios nos dice a ti y a mí en esta hora. Entonces, cuando ellas la movieron, Jesús vio la fe de ellas en acción. Porque si no movían la piedra, la fe de ellas estaba muerta. Y la fe sin obras es muerta. Y la fe que está muerta no sirve para nada. Pero la fe que está en acción, la fe que, o sea, no es solamente creer, sino accionar, moverse de acuerdo a lo que ha creído. Entonces, si Jesús dijo, quiten la piedra, entonces Marta y María, que estaban cansadas, malanochadas 4 días, hermano, por el duelo de Lázaro, de su hermano que había muerto,
estaban sin dormir, sin comer, estaban fatigadas, debilitadas. Y sin embargo, ellas dos, Jesús no la iba a mover la piedra. Y a los judíos no, y los judíos tampoco lo iban a mover por incrédulos. Jesús no le iba a mover porque esperaba que sus hijas, Marta y María, lo hagan en fe. Y entonces, cuando ellas comenzaron a mover la piedra, todas cansadas, malanochadas, la movieron. Entonces ahí Jesús vio que la fe de ellas estaba en acción. La fe con obras, la fe en acción produce los milagros. No la fe que es muerta, la fe que no activa, pero la fe que cree se mueve en base a lo que ha creído y el milagro viene en camino. Lázaro resucitó porque Marta y María creyeron con una fe viva. Dale un aplauso fuerte, hermano, a Cristo. De modo que debemos creer en el Jesús de ahora y poner nuestra fe en acción. Porque si no, la fe está muerta. La fe tiene que moverse y hacer todo lo posible para que Dios haga el milagro. En el nombre de Jesús. Y Lázaro resucitó. Lázaro resucitó. Ahora, ¿qué es quitar la piedra? Pregúnteme, pastor, ¿qué es quitar la piedra? Que solamente mi hermano nomás acá. A ver, pregúnteme, pastor, ¿qué es quitar la piedra? Venga el próximo domingo y le digo. Es para que usted se despierte, hermano. Dígale que está a su lado, que mi pastor es chévere. Dale un aplauso a Jesús. ¿Qué es quitar la piedra? Veamos el ejemplo de Marta y María. Quitar la piedra es hacer que uno haga todo lo posible humanamente, hacer nuestra parte humana. La parte de María era quitar la piedra, o sea, entre las dos, hacer rodar esa piedra que Jesús les había pedido, hacer rodar la piedra, o sea, es el esfuerzo del hombre o de la mujer humanamente para que Dios pueda hacer su parte. Si usted hace su parte, Dios hace la parte de Él, que es el milagro. Por ejemplo, alguien que esté enfermo o enferma y necesita ir al médico, vaya al médico. Esa es quitar la piedra. ¿Quién le ha dicho a usted que ir al médico es falta de fe? Todo lo contrario. Hay momentos que Dios puede sanar directamente, pero si es necesario ir al doctor, hay que ir al doctor. Amén. Entonces, usted va al médico, el médico le manda medicina, usted se toma la medicina como le manda el médico, se hace los exámenes, se hace el tratamiento. Eso es quitar la piedra. Y usted, eso es hacer su parte. Y Dios, Jesús, va a hacer la parte divina, va a hacer el milagro de sanidad en su cuerpo. Amén. Si usted está sin trabajo, ¿qué es quitar la piedra? Usted que está sin trabajo, si alguno está sin trabajo. ¿Cuál es quitar la piedra? Que usted se levanta de madrugada a orar, Señor, voy a salir a buscar trabajo, Dios mío, y ábreme puertas para que encuentre un empleo. Entonces, ese es quitar la piedra. Usted hace su parte, usted sale a buscar el trabajo y Dios hace su parte, la parte divina. Pone gracia en las personas y le abre puertas para que usted consiga un empleo que le bendiga a usted y a su familia. Amén. ¿Me expliqué? Ya, eso es quitar la piedra. Y eso hicieron ellos. Pero también, escúcheme bien, también vemos en el monte Calvario, en el monte Gólgota, donde Jesús fue crucificado, alguien que quitó la piedra, que fue uno de los dos malhechores. Jesús, usted sabe que fue crucificado en medio de dos malhechores, dice la Biblia, así la palabra, o sea, criminales, condenados a muerte, a ser crucificados. Uno a la derecha y otro a la izquierda, y Jesús estaba en medio. Y entonces, mientras el uno le insultaba a Jesús, imagínense, le insultaba a Jesús, estaba agonizando este tipo, y le insultaba a Jesús, al igual que a Jesús que estaba agonizando también. Jesús estaba
lo que celebramos hoy día no es simplemente un mero, ya le dije, una mera liturgia. Es un acto sagrado en el cual recordamos lo que sucedió verdaderamente hace 2000 años. Que la sangre de Jesús, Él la derramó todita en la cruz. Se quedó sin sangre. Y entonces, y por eso celebramos la cena del Señor. Entonces, Jesús estaba agonizando, al igual que los dos malhechores, el de la derecha y el de la izquierda. Y un malhechor lo maldecía a Jesús y lo vituperaba y le decía: si tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y también sálvanos a nosotros. Y se burlaba de Jesús. Mientras el otro criminal, el otro malhechor, en cambio le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Miren la diferencia de los dos malhechores. El uno le estaba vituperando y maldiciendo a Jesús, mientras el otro le estaba diciendo, mira las palabras: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo que estaba diciendo el malhechor que estaba acá, que lo que estaba denotando que se había arrepentido de su vida que llevaba y que había creído que Jesús era un rey. Por eso decía: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, que él creyó que Jesús, ese hombre que estaba ahí muriendo en la cruz, no era un simple hombre, sino que era un rey que había venido del cielo y se había hecho hombre y que iba a regresar a instaurar el reino de los cielos aquí en la tierra. Alabado sea su nombre. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí me estoy explicando, hermano? A ver, note, mire las palabras. De pronto usted no lo acogió. El otro lo insultaba y el de acá, arrepentido, le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estaba reconociendo que Jesús tenía un reino y que no era de esta tierra en ese momento, ese reino, pero que Él era Rey y Salvador. Mire la diferencia. Y Él se salvó. El de acá se salvó. El de acá se arrepintió y se salvó. El otro se perdió. Y los dos malhechores representan a la raza humana, a una parte que se pierde, que no cree en Jesús como Señor y Salvador. Se pierde en el infierno, tengo que decirlo así. Y el malhechor arrepentido representa a aquellos que creímos en Jesús como Señor y Salvador, y sabemos que tenemos vida eterna, y sabemos que Él, sea que vivamos o muramos, somos de Cristo y nos vamos para el cielo. Entonces, ¿a qué parte pertenece usted? ¿A los que rechazan a Cristo y no creen en Él? ¿O a los que sí creen en Jesús y le entregaron su vida a Cristo para siempre? Y miren cómo Jesús le responde: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas, versículo 42, capítulo 23. Le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y mire el 43, mire lo que le responde. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que, ¿qué dice ahí? Que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se da cuenta que Jesús es un Jesús para hoy? Es Dios para hoy, para ahora. No le dijo al criminal que se había arrepentido, al malhechor arrepentido: está bien, ya te arrepentiste, crees que yo soy rey, crees que yo soy tu salvador, eres salvo, pero ¿sabes qué? De aquí a un año estarás conmigo en el paraíso. De aquí a 5 años estarás conmigo en el paraíso. ¿Le dijo así? De aquí a 3 meses estarás conmigo en el paraíso. No, ¿cómo le dijo? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios para hoy, para ahora, para este momento. Alabado sea el nombre de Jesús. Dele un fuerte aplauso a Jesús. Ahora la pregunta es: el problema que estás pasando ahorita,
¿Cómo lo tienes a Jesús tú? ¿Como el Jesús de ayer? Sí, hizo milagros hace 2000 años. Hizo milagros también hace 10 años que escuché que sanó a alguien por ahí de cáncer. Sí, hizo milagros también en el vecino, en el hermano fulano de tal. Pero conmigo no sé si hará el milagro. O eres él o la que dices, sí, hizo milagros antes y también estoy esperando su venida. Pero el hoy, el ahora, ya pues estoy así, ya ¿qué más puedo hacer? Ya tengo que esperar lo que venga nada más. Si tú eres así, nunca vas a ver un milagro de parte de Jesús. Porque no has quitado la piedra. Pero si tú quitas la piedra de la incredulidad, como lo hizo el malhechor arrepentido, porque la piedra que él quitó fue la incredulidad. Al otro lo condenó que no creyó, fue incrédulo. Pero en cambio él creyó que ese hombre que estaba ahí era Dios en carne, era un rey, el rey del universo que estaba muriendo por sus pecados. Y fue salvo. Dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Si tú crees que Dios puede hacer el milagro que estás buscando para el problema que estás pasando hoy, a Dios le interesa no lo que tú pasaste antes, ni lo que vas a pasar después, sino lo que estás pasando hoy, ahora, en este tiempo, en esta temporada. Eso le interesa para hacer un milagro en tu vida. Pero tenemos que creerlo. Que no seamos como Marta y María, que decimos, sí, hubieras estado aquí en el pasado, mi hermano no hubiera muerto. Sí, va a resucitar, pero en el futuro. No, esa no es la respuesta para Jesús. La respuesta para Jesús, yo creo, aunque sea imposible humanamente, yo creo que tú hoy vas a hacer algo poderoso en mi vida. Y me voy del Shaddai a mi casa con el milagro debajo del hombro. En el nombre de Jesús. Debajo del brazo la cosa, ¿no? Debajo del brazo. Dígale al que está a su lado, te veo cara de que ya crees. Quita la piedra, dile. Y no escondas la mano. Y por último, había un hombre llamado Zaqueo. Bien puesto el nombre, hermano. Zaqueo, porque él saqueaba a la gente. Mire cómo los nombres tienen significado. Zaqueo saqueaba. Por eso tiene que tener cuidado los nombres que le pone a sus hijos. No le ponga por ponerle los nombres. La gente le pone los nombres. No, miren los significados el nombre que. Y si ya le puso un nombre, ya bendígale y rompa ahí toda maldición y bendiga el nombre de su hijo o de su hija. Amén. Resulta que él era el jefe de los cobradores de impuestos en Jericó. Y dice la Biblia de que todos lo odiaban, hasta los padres lo odiaban y lo maldecían. No querían ni que entre a la casa. ¿Por qué? Porque era ladrón. Los cobradores de impuestos del pasado cobraban, por ejemplo, Roma, que era el imperio que dominaba, cobraba impuestos. Y supongamos el impuesto era $20, un ejemplo. Zaqueo cobraba 40. Entonces, y la gente protestaba, pues decía, ¿cómo vas a cobrar 40 si es 20 lo que Roma cobra por el impuesto mío? Y entonces, no es 40 o si no te vas preso. O te confisco la casa. Y no podían hacer nada porque los soldados estaban alrededor de Zaqueo para protegerlo y también les daba a los soldados romanos su billete también. Y dice que era rico, pero ¿qué le servía la riqueza si era odiado hasta por su familia? Porque a los de su propia raza, porque los romanos no ponían a un romano a cobrar impuestos, porque eso engendraba más odio hacia ellos. Entonces a los judíos le ponía judíos a cobrar impuestos. A los griegos le ponía griegos a cobrar impuestos. ¿Sí me estoy explicando? Entonces a los judíos les puso a Zaqueo a cobrar impuestos en Jericó. Y entonces dice que era muy rico, sí, eso es rico, pero todo el mundo le odiaba. No le podían matar porque estaba protegido siempre por los soldados romanos. Pero escuchó de un Jesús y él sabía que estaba mal delante de Dios. Él sabía que era un hombre pecador, que era un ladrón, que su fortuna era mala vida.
Pero escuchó que había un Jesús que predicaba que Él era el Mesías, el Salvador del mundo, y que Él perdonaba todo pecado si uno se arrepentía, y daba salvación y vida eterna si uno lo reconocía y creía en Él como Jesús Salvador, como Jesús el Mesías. Entonces se enteró de que ese día iba a llegar a Jericó a predicar en una campaña evangelística, en una cruzada evangelística. Se enteró Zaqueo. Y entonces averiguó por qué calle iba a pasar. Y como era chaparro, como dicen los mexicanos, era patucho, como decimos nosotros. Era patucho. Entonces él, como no podía ver por la multitud que estaba a Jesús, escuchaba la voz, pero lo quería ver. Había escuchado de Él. Tal vez tú has escuchado de Jesús, pero no lo has visto en la dimensión que lo estás viendo hoy día. Porque Jesús no solamente hay que oírlo, hay que verlo. Y a Jesús se lo ve con el corazón de la fe. A Jesús se lo ve con los ojos de la fe. Entonces él se subió a un árbol, vio un árbol porque estaba ahí, se subió a ese árbol y desde ahí arriba estaba mirando cómo Jesús hacía milagros, cómo Jesús predicaba la palabra. Y pasa Jesús, después que termina de predicar, pasa por el árbol que estaba ahí, caminando por la calle, el árbol, y lo mira a Zaqueo trepado allá. Y le dice: ¡Zaqueo! Zaqueo se sorprendió y se asustó de que Jesús le hablara. Zaqueo, es necesario que hoy yo me hospede en tu casa, así que bájate de ahí. Se asustó porque él pensó: ¿cómo Jesús supo mi nombre? Número uno, ¿cómo supo mi nombre? Quiero que tú sepas que Jesús es Dios. Él lo sabe todo, por eso sabía el nombre de Zaqueo y la vida de Zaqueo. Y también te conoce a ti por nombre y me conoce a mí por nombre y conoce nuestra vida. Y el Señor es grande y misericordioso para perdonar nuestros pecados y hacernos príncipes de su pueblo. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Entonces se bajó Zaqueo de inmediato. Le dijo, dice que se bajó gozoso y alegre. Y le dijo: claro que sí, Jesús. ¿Tú con cuántos más? Con mis discípulos. Vengan todos. Y llamó y enseguida sacó su iPhone, su Galaxy 48. A sus amigos, los otros choros. Hoy día Jesús va a estar en mi casa. Los invito a todos ustedes para que nos perdone a todos los pecados. Y fueron un montón de millonarios ahí, pero con plata mala vida. ¿Sí me está siguiendo, no? Dice que él invitó a sus amigos, y los amigos de él, los únicos que eran sus amigos eran los otros publicanos o cobradores de impuestos. Y estando en la casa, que era una mansión grande la mansión de Zaqueo, estaba en una gran sala y estaba Jesús comiendo, y Zaqueo le sirvió la mejor comida, y la esposa de Zaqueo estaba también ahí atendiéndolo a Jesús, y Jesús comenzó a predicar la palabra de Dios, y Zaqueo y su familia creyeron en Jesús. Pero Jesús no dijo de que ya eran salvos como lo hizo con el malhechor arrepentido, sino hasta que moviera la piedra. Hasta que moviera la piedra. Entonces, en un momento dado, se levanta Zaqueo y les dijo: por favor, hagan silencio. Quiero decir unas palabras. En plena reunión, hasta Jesús se quedó callado. Hagan silencio todos. Jesús se quedó callado. Dice: ¿qué es lo que va a decir este chaparro? Y entonces dijo: ¿saben qué? La mitad de mi fortuna le voy a dar a los pobres. Y si a alguien le ha robado, dijo él, si a alguien he defraudado, le voy a dar 4 veces más. Y la gente decía: qué caretuco, ¿no? Si a alguien le he robado, si les ha robado todo el mundo aquí en Jericó. Y si a alguien le he robado. ¿No lo cree? A ver, póngamelo, hijo. El 8, ahí está. Puesto en pie, dijo el Señor: la mitad de mis bienes lo doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces, en ese momento, cuando él hizo eso, recién Jesús dijo, ahí habló Jesús y dijo: hoy, diga conmigo, hoy, la salvación ha llegado a esta casa.
Así, no, ya no diga, pues cuando digo que hable, no habla. Cuando digo que aplauda, cuando que tampoco aplaude. Dígale que está a su lado, a ti te están hablando, oye, tú si quieres al revésado. Entonces, ahí Jesús dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque había un cambio de vida en Zaqueo. Ya no era el ladrón avaro, porque no es avaro, sino avaro, el que ama más la plata que cualquier cosa. Zaqueo era siendo millonario, a sus hijos le hacía, en lugar de darle leche, le dejaba agua en el café. Así era de tacaño Zaqueo. Entonces, Jesús vio el cambio en la naturaleza de Zaqueo. Entonces, en ese momento, en el otro versículo, en el 9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Por qué dijo, ha venido hoy la salvación a esta casa? Porque Zaqueo movió la piedra de la avaricia, el amor al dinero, el amor a lo material. Lo movió, lo dejó en segundo orden, hasta el punto de quedarse sin nada. Escúcheme bien, porque note, la mitad se la dio a los pobres. Y la otra mitad, ¿por qué no se le dio a los pobres? Porque él sabía que le había robado a todo Jericó, hermano. Y había dicho que le iba a dar 4 veces más a que le robó. Al siguiente día, todo Jericó estaba haciendo cola en la casa de Zaqueo, esperando que le den 4 veces más. Él sabía que se iba a quedar sin nada, pero él valoró más lo espiritual, la salvación, que es eterna, que lo material, que el dinero, que es solamente para esta tierra y es temporal nada más. Cuando tú valores lo espiritual, la salvación, que es eterna, por encima de lo material, vas a ver milagros tras milagros, no solamente en lo financiero, sino en todas las áreas de tu vida. Bendito sea su nombre. Pero ¿sabe qué? Al igual que Marta y María, hay cristianos que aman más el dinero que a Dios. Ese es el problema. No quieren quitar la piedra. Póngase de pie. Escúcheme. Para Zaqueo, Jesús le dio la salvación en ese día, en el hoy. ¿Qué milagro más grande que puede haber que un alma que iba directa al infierno, a la perdición eterna, crea en Jesús como Señor y Salvador y le entregue su vida para siempre? Entonces, para Zaqueo, el hoy fue el milagro para su vida. Si uno lo ve con ojos humanos, uno dice, pero qué tonto que es Zaqueo. Teniendo millones, si Zaqueo fuera en este tiempo, hubiera tenido millones de dólares en su cuenta bancaria. Teniendo millones de dólares, se queda sin un centavo, porque se quedó sin un centavo. Si usted hace, como yo le hice las cuentas ahorita, se quedó sin nada. Y yo me imagino que la mujer dice, pero Zaqueo, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer ahora sin plata? Entonces, yo estoy seguro que Zaqueo le dijo a su esposa, no te preocupes, mujer, porque cuando uno le da a Dios, Dios multiplica lo que le damos. Entonces, ahí la esposa se quedó tranquila. Porque si le daba a los pobres y le dio a los que le robó, ¿cómo no le va a dar a Dios? Entonces él quitó la piedra de la avaricia, del amor al dinero, quitó la piedra de la perdición eterna que estaba en sus manos, para que hoy, en el ahora de ese momento, recibir la salvación. Dice, hoy ha llegado, Jesús dijo, la salvación a esta casa. Y la decisión de Zaqueo influenció y afectó a su familia. Toda la familia fue salva. Entonces, tú necesitas un milagro, es hoy. ¿Sí o no? Es hoy. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y está aquí con nosotros ahora. Diga conmigo, Jesús está conmigo ahora.
¿Para qué? Para solucionar los problemas que tienes en tu vida y en mi vida, ahora en el presente, hoy. ¿Qué problema tienes en el presente? Tú necesitas a Jesús. Jesús se interesa en los problemas que tienes en la vida, en el hoy, en el ahora. Cree en Él, pero tienes que mover la piedra. Tienes que mover la piedra, así como lo hizo Marta y María, así como lo hizo el malhechor arrepentido, así como lo hizo Zaqueo. Tienes que mover la piedra. Tienes que poner tu esfuerzo humano, o sea, hacer tu parte. Tu parte es hacer todo lo posible para que esa piedra se mueva. Hacer todo lo posible humanamente, lo que está a tu alcance como humano, hacerlo. Y la otra parte, la parte divina, déjaselo a Jesús, que Él tiene poder para hacer el milagro en tu vida. ¿Entendieron el mensaje? Entonces tenemos que quitar la piedra. Y si está cansada, Marta y María, los judíos, así estaban los judíos, como espectadores. Pobres mujeres, decían, están cansadas, sin comer, malanochadas, y todavía le hacen caso a ese farsante. Así lo trataban a Jesús. Pobres mujeres, Marta y María. Pero cuando Jesús dijo, movieron la piedra y abrieron la tumba, o sea, la fe en acción, Jesús viene y grita, dice que a gran voz dice: ¡Lázaro, ven fuera! Y dice que salió Lázaro, resucitó Lázaro, y salió todo envendado, hermano, con vendas por todos lados, porque los envolvían a los muertos ahí hasta la cabeza. Resucitó porque movieron la piedra. Si tú tienes crisis en tu matrimonio, tienes que mover la piedra. ¿Qué es mover la piedra? Poner lo que te toca a ti de tu parte para que se solucionen los problemas matrimoniales, y poner a Jesús y creer en Jesús, que va a ser la parte divina, que Él tiene el poder ahora, hoy, en el presente, para restaurar tu matrimonio, para darte empleo, para sanarte, para prosperar tu negocio, para llenarte de santidad y que tu corazón tenga hambre de Dios. Porque Zaqueo era un hombre pecador como tú y yo, pero sin embargo le nació en el corazón conocer a Jesús, y luego que lo conoció le nació un hambre por Dios. Tal es el caso que puso en segundo orden los millones que tenía, porque él quería a Jesús. Cierre sus ojos, vamos a orar. Aún con cansancio y debilidad, Marta y María movieron la piedra. No escucharon las voces de los que decían: es por gusto que lo vas a hacer. Porque los judíos que estaban ahí presentes se burlaban primero, pero cuando vieron que Lázaro salió vivo de la tumba, las burlas y el vituperio se convirtió en estupor y admiración y un estremecimiento vino sobre sus vidas, viendo el poder de Dios resucitando a un ser humano, viendo el milagro hecho realidad en Lázaro al traerlo a la vida de nuevo. ¿Cuál es el problema? Dios se interesa por los problemas que tú tienes en el hoy, por los problemas de la vida que estás pasando. Dios se interesa, pero Dios te dice: pero tú tienes que mover la piedra. Mueve la piedra, te dice Jesús. Sí, pero estoy cansado, estoy cansada. No importa, con cansancio y todo, mueve la piedra, recibe fortaleza. Levante sus manos toda la iglesia, familia de Shaddai, levanta las manos. Recibe fortaleza de Dios ahora. Recibe fortaleza de Dios en el nombre de Jesús, para que puedas mover la piedra. Pon de tu parte lo que tú sabes que tienes que hacer. Hazlo con el corazón, hazlo con ganas. Siga adelante, que Jesucristo hoy día te fortalece para que sigas luchando por tu milagro. En el nombre de Jesús. No te des por vencido, no digas ya no puedo. No, hoy di sí lo puedo hacer. Sí puedo mover esa piedra, aunque esté solo, aunque nadie me ayude. Jesús está esperando que muevas la piedra. Cuando tú la muevas, Él va a hacer su parte
Porque Él tiene poder ahora. Porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él tiene poder también hoy día, ahora, para hacer un milagro. Solamente te pide que creas, que tu fe sea activa, que tengas en tu fe, tengas en tu corazón, una fe viva, una fe que accione, una fe activa que se mueva, una fe que corra, una fe que mueva la piedra. O sea, que hagas tu parte, haz tu parte. Haz todo lo posible para que el milagro se haga realidad. Y luego de eso, Jesús va a hacer su parte, la parte divina. El poder de Jesús, el poder de Dios va a venir sobre tu problema. Y ese problema se va a convertir en milagro para la gloria de Dios. ¿Cuántos lo creen? Recibe fortaleza, recibe fe activa, fe viva. Porque la fe sin obras es muerta. Tienes que activar la fe. Tienes que actuar de acuerdo a lo que has creído. Aunque no haya esperanzas humanamente. Cree, porque para el que cree, todo le es posible. Recibe fe, pero fe no muerta, sino fe viva, fe activa, que se mueve, que corre para hacer su parte humana, para hacer todo lo posible en lo humano. Y Dios se encarga de lo divino, del poder de Dios, para hacer el milagro. En el nombre de Jesús, recíbelo. Créelo como Marta y María lo creyeron al final y Lázaro resucitó. Créelo como el malhechor se arrepintió y en ese mismo día fue llevado al paraíso. No al siguiente año, el hoy. Es para hoy que Dios hace el milagro. Créelo como Zaqueo, que en ese día él y su familia fueron salvos. Cree hoy, varón que estás aquí, hermana que estás aquí, mujer que estás aquí. Cree que hoy Dios te hace un milagro. ¿Cuántos lo creen? Recibe esa fe activa, esa fe que produce los milagros de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos, dígaselo. Vamos, dígaselo con todo el corazón. Aleluya. Levante sus manos, iglesia. Vamos, familia de Shaddai, dígaselo. Dígaselo. Te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Dígaselo. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino. Cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Ahí está el Espíritu Santo haciendo el milagro en tu vida. Mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, llamando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino,
camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Escúcheme ahí con sus ojos, cierre un ratito sus ojos. Quiero hablarle a su corazón, a su espíritu. Dios te ama, por tanto Él está interesado en los problemas de tu vida que estás pasando hoy. Él es todopoderoso, Jesús es todopoderoso. De tal manera que puedes esperar un milagro de parte de Él, porque Él está contigo en este momento, ahora, hoy, está contigo para hacer ese milagro. No seamos como María. Jesús vino para transformar la situación y Marta se había quedado en el tiempo. No pienses en función del pasado o del futuro. Desde hoy día que tu fe y tu corazón comiences a vivir en función del presente, del hoy, del ahora. Que Jesús es Dios para hoy, para ahora. En el nombre de Jesús. De modo que debemos creer en el Jesús de ahora y poner nuestra fe en acción. Pon tu fe en acción, porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y está aquí con nosotros en el Shaddai para solucionar los problemas de nuestra vida. Hoy, ahora, en el presente, que es cuando lo necesitamos. Habla con Él ahora. Él está aquí. Habla. ¿Cuál es el problema que estás pasando? Dile: Señor, necesito un milagro ahora. Necesito un milagro ahora, Señor. No es para mañana, es para hoy. No es para el próximo año. Yo sé que tú has hecho milagro antes, Señor. Dile: yo quiero que los hagas ahora en mi vida. Pídele al Señor, porque Él quiere ahora, hoy, es en este momento, fortalecerte y que tú creas, recibe esa fe que es activa para que tú veas el milagro en tu vida. Quita la piedra, o sea, pon de tu parte tu mayor esfuerzo. Esa es tu parte, ese es quitar la piedra, que Dios va a hacer su parte. El Jesús que tiene el poder ahora va a hacer ese milagro para tu vida en el nombre de Jesús. Cree en Él ahora y Dios va a ser el Dios milagroso hoy en el nombre de Jesús. Recibe tu milagro. Ándate con el milagro en tu vida. Lo que estás esperando, lucha por Él. Pon de tu parte y Dios va a hacer la suya en el nombre de Jesús. Milagroso. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Él es milagroso hoy. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Tú que estás enfermo, ponte las manos en la parte que tengas enferma, las dos manos. Ponte las manos en el cuerpo. Yo voy a orar para que Dios haga un milagro. Aquí o a la distancia, que Dios haga un milagro. En el nombre de Jesucristo, que es Dios de ayer, hoy y por los siglos. El Dios que es Dios ahora, en este momento, en el hoy. El que tiene poder para hacer un milagro en la vida de cada uno. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, Padre Celestial, que glorifiques el nombre de Cristo en esta hora. Espíritu Santo, sana todo enfermo, Padre. Ahora mismo reprendo el espíritu de muerte, fuera en el nombre de Jesús. Reprendo el espíritu de enfermedad, fuera en el nombre de Jesús, de tu cuerpo, fuera de mi cuerpo, en el nombre de Jesús. Y por las llagas de Jesús, eres sano, eres sana,
en el nombre de Cristo Jesús. Por las llagas de Jesús, recibe la sanidad, recibe la salud, recíbelo y declara que eres sano, declara que eres sana en el nombre de Jesús. El fuego sanador está descendiendo para sanar, hacer un milagro de sanidad en tu vida, en tu cuerpo, en el nombre de Jesús. Desaparecen tumores, desaparece dolor en los huesos, desaparece enfermedad en el corazón, enfermedad en los riñones, en el pulmón. Dios está sanándote ahora, Dios está haciendo el milagro ahora. Hoy lo está haciendo en el nombre de Jesús. Lo está haciendo para ti y para quien lo estás pidiendo en el nombre de Jesús. Y tal vez tú estás pidiendo otro milagro. Tal vez tú dices, no, yo estoy sano, pero mi problema es otro. Dios está solucionando también, está haciendo un milagro en ese problema, porque Él se interesa en los problemas tuyos y míos, en los problemas que tenemos hoy, que tenemos ahora, en el presente. Padre Celestial, soluciona todo problema en el nombre de Jesús que tenemos ahora, Padre. Haz un milagro, esperamos y lo recibimos. ¿Cuántos dicen amén? Recíbalo en el nombre de Jesús. Su milagro, yo también lo recibo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Por última vez dígale, aquí estás. Debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando. Cree que Dios hizo un milagro ya en ti. Te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Para terminar te digo lo siguiente, escúchame ahí ya para terminar. Siempre vas a tener dos opciones. La opción que dicen los hombres o tres opciones. La opción que dicen los hombres, la opción que dice el enemigo, el diablo, o la opción que dice Jesús, que dice la palabra de Dios. Y tenemos que elegir entre esas tres opciones. Crea la palabra de Dios. Elige creer en Jesús, en el poder de Jesús ahora, hoy. Y Él va a hacer su parte en tu vida. Ese milagro ya está hecho. Créelo. Porque has creído en Jesús, en el Jesús de ahora, en el Jesús de hoy, en el nombre de Jesús. También dice la Biblia que hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación, no es mañana ni el próximo año. Tú que no tienes a Cristo todavía como tu Salvador, mira cómo ese malhechor que estaba en la cruz también siendo crucificado, a última hora tuvo la oportunidad de ser salvo. Y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No sabemos qué puede pasar el día de mañana con tu vida ni con la mía. Solamente Dios sabe nuestro futuro. No podemos arriesgarnos a irnos al otro lado sin la salvación. Es hoy el día de salvación o de reconciliación con Cristo. Repite conmigo, no es mañana ni fue ayer, es hoy que tienes que entregarle tu vida a Cristo. El Señor te está hablando directamente a tu corazón y tú lo sabes. Él quiere transformar la situación, pero tú tienes que dar el paso de fe. Tienes que quitar la piedra para que Él pueda darte el milagro de la salvación. Creer en Jesús hoy día. Repite conmigo, Señor Jesús, en esta hora creo en ti como mi Rey y mi Salvador. Perdona todos mis pecados y desde hoy día tengo la vida eterna.
Hoy me reconcilio contigo, Señor. Perdóname, llego de nuevo a tus caminos. Me reconcilio contigo para siempre. Gracias, Señor, porque desde hoy día soy un hijo, soy una hija de Dios. En el nombre de Jesús. Si usted hizo esa oración, ahí donde usted está, todos bajen las manos, por favor. Sigan en comunión con Dios. Pero si usted hizo la oración de ahorita, que es la oración de salvación, la hizo hoy, levante su mano para saberle y bendecirle. Ahí tenemos el caballero de rojo que está levantando. También la señora que está acá. Que Dios le bendiga. ¿Quién más? Levante su mano. Nunca había hecho la oración y hoy día la hizo. Levante la mano en alto. ¿Hizo la oración? ¿Ya son creyentes? ¿Quién la hizo por primera vez? La señora, que Dios la bendiga también. ¿Quién más hizo la oración de salvación? Es hoy, no es mañana. Mañana puede ser muy tarde. Tanta gente que está arrepentida ahorita en un lugar de tormento porque dejaron el hoy para mañana. Es hoy. ¿Quién hizo esa oración? La oración de salvación. Levante su mano. ¿Quién la hizo? ¿Hay alguien más? Yo sé que hay alguien más. Hay una persona más. Hoy se reconcilió con Cristo. Levante su mano. Levante su mano. ¿Quién se reconcilió con Cristo hoy día? Démosle gloria a Dios. Démosle un aplauso a Jesús. Maravilloso Dios. Hoy Dios ha hecho un milagro en tu vida. Llévate eso a tu casa.